Mi nombre es Samantha Alel, soy de la Fundación Universitaria de la Arandina y estoy cursando cuarto semestre. En el siguiente video les voy a mostrar el método piramidal y sus variaciones. Entonces, primero que todo, el método piramidal corresponde a un aumento o un decrecimiento de un peso determinado. Entonces, primero les voy a explicar método piramidal ascendente. El método piramidal ascendente consiste básicamente en aumentar un peso y disminuir el número de repeticiones. Entonces, aquí yo hice énfasis como tal en fuerza y potencia muscular. Entonces, el ejemplo que hice con la intensidad de la carga va de la siguiente manera. Entonces, un peso de 70% con 15 repeticiones, un peso de 80% 12 repeticiones, un peso del 90% 10 repeticiones y un peso del 95% de 8 repeticiones. Entonces, como nos podemos dar cuenta, el peso aumenta y el número de repeticiones disminuye. Yo aquí lo ilustré en una pirámide en donde quise mostrar como tal. Entonces las 8 repeticiones con su peso máximo, 10 repeticiones con un peso medio alto, 12 repeticiones con un peso medio y 15 repeticiones con pesos bajos. Para la piramidal descendente, básicamente es todo lo contrario a lo que es piramidal ascendente. Entonces aquí se baja el peso y se aumenta el número de repeticiones. Entonces yo hice énfasis como tal aquí en la resistencia muscular. Entonces la intensidad de la carga la distribuí de la siguiente manera. 95, un peso de 95% entre 6 y 8 repeticiones, un peso de 90% entre 8 y 10 repeticiones, un peso del 80% de 10 a 12 repeticiones y un peso del 70% de 10 a 15 repeticiones. Aquí nuevamente lo puse con una pirámide decreciente como lo vemos acá. Entonces son 15 repeticiones con pesos bajos, 12 repeticiones con pesos medios, 10 repeticiones con pesos altos y 8 repeticiones con pesos máximos. Entonces nos damos cuenta que aquí disminuye los pesos y aumentan el número de repeticiones. Ahora voy a explicar el piramidal trucado. Básicamente el piramidal trucado desciende de la piramidal ascendente clásica. Entonces, donde se aumenta el número de repeticiones y se aumenta el peso y se disminuye el número de repeticiones. Qué pena. Entonces, aquí se empiezan. La primera serie va con 4 repeticiones al 80%. La siguiente son 6 repeticiones al 75%, 7 repeticiones al 70% y 8 repeticiones al 65%. Entonces, aquí básicamente nos damos cuenta que yo empiezo con una carga del 65% al 80%. Es decir, yo no llego al 100% de la persona. ¿Por qué? Porque aquí básicamente se utiliza este método para personas menos experimentadas, o sea, que no tienen mucha experiencia con el tema del gimnasio. Entonces se le aplica como tal este método para que vaya teniendo una carga progresiva con sus cargas y su adaptabilidad dentro del gimnasio. Entonces yo aquí coloqué como tal en esta pirámide. Entonces son 15 repeticiones con pesos bajos, 10 repeticiones con pesos medio altos, 12 repeticiones con pesos medios y 15 repeticiones nuevamente con pesos bajos. Es decir, aquí repetimos para que la persona no llegue a su 100%. Claramente esta intensidad de la carga se mira de abajo hacia arriba. Como procede de la piramidal ascendente clásica, entonces va del 65 al 80%. Ahora les voy a explicar la piramidal doble, que entonces como podemos darnos cuenta aquí son dos pirámides. Entonces, aquí la intensidad la distribuye de la siguiente manera. Son 4 repeticiones al 80%, 3 repeticiones al 85%, 2 repeticiones al 90% y una repetición al 95%. Esta también procede de la piramidal ascendente clásica. Entonces aquí nos damos cuenta que el peso va aumentando y las repeticiones van disminuyendo. Cuando llegamos a este pico de acá, entonces aquí pasa lo contrario. Aquí la cantidad de repeticiones aumenta y el peso disminuye. Entonces se reparte una repetición al 95%, dos repeticiones al 90%, tres repeticiones al 80%, al 85% y cuatro repeticiones al 80%. Entonces aquí finalizaríamos como tal lo que es la explicación de la variabilidad. Entonces voy a explicarles ahora como tal lo que es densidad, tiempo de trabajo, descanso y recuperación de cada uno. Entonces, primero que todo vamos a trabajar de 40 a 60 minutos cada sesión. Vamos a trabajarla 3 veces por semana. Entonces, bueno, una cosita más que me faltó aclarar es que en el método doble hice énfasis en la hipertrofia como tal, que me faltó aclarar ese pedazo. Entonces, en el descanso
aquí de piramidal ascendente, que es la que voy a explicar en este momento. Descanso entre sets entre 30 y 40 segundos. Y el descanso entre ejercicios va aproximadamente de 1 minuto a 2 minutos. Estamos enfocando pues en la fuerza y en la potencia. Para lo que es descendente, se va a reducir un poco, entonces aquí va entre 15 y 30. Y el descanso entre ejercicios va de 1 minuto a 1 minuto y medio. ¿Por qué se reduce? Porque aquí lo que vamos a hacer es un mayor reclutamiento de fibras musculares. Entonces al reducir el descanso pues va a ocurrir esto. Aquí lo que queremos hacer como tal énfasis es en un mayor estrés metabólico. Entonces por eso es que reducimos este tiempo. Básicamente, como procede de la pirámide clásica, tiene los mismos tiempos, entonces entre 30 y 40 segundos tiempos de recuperación, tiempos de descanso entre sets, va de 30 y 40 segundos, igual que el clásico, y 1 minuto a 2 minutos descanso entre los ejercicios. Va básicamente de la misma manera, teniendo en cuenta de qué manera estamos trabajando al deportista. Y para lo que es el descanso, ahora para lo que es en el método doble, un tiempo de descanso de 30 segundos, de 15 a 30 segundos. El ejercicio son 2 minutos. Dando énfasis a lo que es la hipertrofia. Entonces por eso manejamos estos tiempos de descanso. Ya para finalizar como tal, una persona que no está entrenada, o sea, que realmente lleva una vida un poco sedentaria, entonces se hacen tiempos de periodización con esa persona. Vamos a trabajar, si la persona no está entrenada, entonces entre un 50% de su RM, trucada, que entonces no pasa de su 100%, sino entra de un 65 más o menos un 80%, pues porque la persona vamos a adaptarla. Entonces pues vamos a tener en cuenta esto. Otra cosita que quería destacar es que pues yo había visto en un artículo que se hizo un estudio con personas que hicieron un entrenamiento o sea, del entrenamiento clásico, que es un 3x10, 4x10, y con una persona que trabaja este tipo de métodos de piramidal trucado, ascendente y descendente, y realmente los resultados que se dieron con ese artículo, pues no fueron muy diferentes. Lo único que se hace énfasis con las personas que hasta ahora están empezando en este mundo del entrenamiento y eso, es que tengan muy en cuenta las técnicas. Entonces, pues es mejor tomar en cuenta primero hacer las clásicas para ya después meternos como en este tema de piramidales, como les estoy explicando, pues para tener un poquito más de cuidado con esas personas. Básicamente es eso. Muchísimas